Si hoy todo se apagara a tu alrededor y te quedaras a solas con un silencio profundo, sentirías que algo o alguien te está llamando desde un nivel más hondo que el de tus pensamientos. Quédate aquí. No voy a hablarte de casualidades románticas ni de promesas vacías. Voy a mostrarte, paso a paso, por qué ciertas almas no se pierden aunque el mundo cambie, por qué la distancia psicológica no es lo mismo que el olvido, y por qué aquello que llamas destino tiene una arquitectura precisa en tu inconsciente. No apagues este video, porque lo que está a punto de resonar en ti no es entretenimiento, es una cartografía interna, y una vez la veas, no podrás desverla. Imagina que debajo de tus decisiones, tus gustos y tus miedos, existe una capa de realidad psíquica que no diseñaste tú. Es más antigua que tus recuerdos y más amplia que tu biografía. Esa capa es el inconsciente colectivo, un campo de imágenes, símbolos y patrones que la humanidad ha compartido desde siempre. Ahí viven los arquetipos. No son personajes, son fuerzas organizadoras, matrices de sentido que dan forma a tus intuiciones, a tus sueños y a las señales que te guían cuando la razón no alcanza. ¿Y qué tiene que ver esto con las almas que se reencuentran? Todo. Porque el vínculo profundo no se sostiene en la superficie de la personalidad, se sostiene en la resonancia arquetípica. Cuando dos vidas vibran, sin saberlo, con el mismo patrón de sentido, la vida se organiza para ponerlas en fase una y otra vez, incluso si la mente consciente toma otros rumbos. Aquí es donde aparece un concepto que incomoda a quienes quieren controlarlo todo desde la lógica lineal: la sincronicidad. No es magia ni superstición, es la experiencia de una coincidencia significativa que no puede explicarse por causalidad, pero que está cargada de sentido. No te encuentra porque la buscaste con un mapa. Te encuentra porque estabas emitiendo la forma de esa experiencia desde tu centro, como si un imán oculto estuviera operando bajo tu historia personal. Y si te preguntas por qué a veces te cruzas de nuevo con la misma energía en el lugar menos esperado, a la hora más improbable, piensa en esto. La psique no solo mira hacia atrás, también es teleológica, es decir, se orienta hacia fines. Te empuja, sutilmente, hacia aquello que completa tu diseño interior. Por eso la separación no contradice el reencuentro. Muchas veces lo prepara. Quiero que observes una tensión fundamental dentro de ti. Por un lado, anhelas unidad, pertenecer a un campo mayor, fundirte con aquello que te complemente. Por otro, necesitas diferenciarte, individuarte, convertirte en un ser completo. Esa danza, unidad y diferenciación, es el compás de los grandes vínculos. Cuando dos almas se reconocen, no es porque una sea la mitad de la otra, sino porque ambas portan la misma melodía de fondo y al encontrarse, la música sube de volumen. No se vuelven una sola cosa perdiéndose, se espejan para que cada una se vuelva más sí misma. De ahí que el proceso de individuación no sea enemigo del amor, sino su condición. Separarse, a veces, es el acto más profundo de fidelidad a ese destino compartido, porque permite que cada uno elabore su sombra, ordene su caos y regenere su energía psíquica antes de volver a sintonizar en un nivel más alto. Hablemos de la sombra. Todo lo que niegas, escondes o no puedes aceptar de ti no desaparece. Se convierte en un emisario silencioso que elige por ti. Y en el territorio de los vínculos, la sombra tiene un talento particular: proyectarse. Proyecta sobre el otro tus miedos, tu grandeza no reconocida, tus deseos inconclusos. Si no adviertes ese juego, confundirás a la persona externa con un espejo distorsionado de tus contenidos internos y creerás que el destino te castiga o te premia caprichosamente. Pero cuando comienzas a retirar proyecciones, cuando te dices, esto es mío, no del otro, algo cambia.
Dejas de perseguir una imagen y comienzas a liberar a la otra alma para que aparezca tal como es. Esa liberación es la antesala del reencuentro auténtico, porque deja de depender de la necesidad y empieza a depender del sentido. Ahora, observa un símbolo central en la obra junguiana: el self, el sí mismo profundo, la totalidad que incluye tu conciencia y tu inconsciente, que te excede y a la vez te constituye. El self opera como un centro organizador que te envía mensajes a través de sueños, intuiciones, síntomas y, sí, sincronicidades. Cuando dos vidas están llamadas a encontrarse, porque esa unión activa un proceso de plenitud en ambos, el self de cada uno comienza a ordenar el campo. Los tiempos cambian, los caminos se cruzan, los obstáculos se transforman en escalones, y aquello que parecía azar empieza a mostrar una geometría secreta. Por eso, cuando la vida los separa, no es para anular el vínculo, es para refinarlo. El self no trabaja para tu comodidad inmediata, trabaja para tu totalidad. Hay otro eje que tienes que reconocer si quieres comprender por qué el reencuentro no se agota en la nostalgia. Ánima y animus son términos que nombran las configuraciones internas de lo femenino y lo masculino en cada psique, independientemente de la biología. Funcionan como puentes que conectan tu yo con lo desconocido, con lo otro, con aquello que te complementa simbólicamente. Cuando una conexión arquetípica se enciende, no es solamente atracción, es una activación de estos mediadores internos. Sientes que se abre una puerta que no sabías que estaba ahí y de pronto tus sueños cambian de color, tus decisiones se vuelven valientes, tu creatividad despierta. Si el vínculo se interrumpe, la energía no se extingue, se redirige hacia tu individuación. Y cuando has metabolizado la experiencia, cuando el puente no es un atajo para evadirte, sino un camino para integrarte, la vida vuelve a girar sus engranajes. Tal vez te preguntes si todo esto significa que no tienes agencia. La tienes, y mucha. La psique no es un teatro donde un guión te domina, es una obra en coautoría. Lo que decides, sientes, elaboras y resignificas participa en el resultado. Pero tu voluntad consciente no es el único actor, es parte de un sistema mayor. Cuando eliges cultivar tu energía, sostener tu atención, depurar tu palabra y ordenar tu mundo interno, te vuelves permeable a las señales correctas y menos vulnerable a los ruidos que confunden. Entonces ocurre algo que cambia el juego. Dejas de perseguir y comienzas a escuchar. Y al escuchar, la vida te entrega coordenadas. A veces en forma de una imagen insistente, otras en forma de un sí visceral que no sabe explicarse, pero tampoco puede negarse. Quiero que experimentes esto ahora mismo. Lleva tu atención al centro del pecho e imagina que respiras a través de él. En cada exhalación, suelta la imagen mental de cómo debería ser un reencuentro ideal. En cada inhalación, pregunta en silencio: ¿qué quiere completarse a través de mí? No esperes palabras. Espera un gesto interno, un pequeño asentimiento, una claridad que no viene del ruido. Ese gesto es el hilo conductor. Cuando aprendes a seguirlo, no con ansiedad, sino con respeto, las piezas empiezan a encajar. Verás cómo cambian tus elecciones micro, esos detalles que la mente considera irrelevantes. Un camino distinto, una pausa más larga, un mensaje no enviado, otro que sí. Y en esa coreografía mínima, la sincronicidad encuentra espacio. Hay un error común: confundir el reencuentro con la repetición. Cuando repites, vuelves al mismo lugar para obtener lo mismo. Cuando te reencuentras, vuelves a un punto de la espiral que es más alto. Parece lo mismo, pero no lo es. La espiral es el símbolo de tu proceso. Cada vuelta retoma el centro, pero en otra altura. ¿Cómo reconoces que estás en espiral y no en círculo? Porque hay conciencia nueva. Lo que antes te arrastraba, ahora te informa. Lo que antes te seducía por carencia, ahora te atrae por plenitud.
La diferencia es sutil y a la vez absoluta. Y precisamente por eso la distancia, el silencio, el aparente fin de un ciclo no es el enemigo. Cuando has extraído la enseñanza, cuando has integrado la sombra que el vínculo te mostró, la energía deja de drenarse y empieza a irradiar. Irradias y lo semejante aparece. Observa la dimensión simbólica del tiempo. No todo sucede en Cronos, el tiempo lineal. También existe Kairos, el tiempo oportuno, el instante cualitativo en el que lo que debe madurar, madura. El Self trabaja en Kairos. La impaciencia perturba tu percepción y te hace cerrar ciclos a la fuerza o abrir puertas por desesperación. La paciencia vigilante, en cambio, te mantiene con los ojos abiertos para el momento en que el tejido de la realidad se afina y aparece la rendija. Si estás atento, la reconoces. Una llamada que llega exacta, un cruce inesperado que resuelve meses de distancia, una frase en un libro que te empuja a cambiar de estación. No lo fuerces, aliméntalo desde dentro, limpia tu campo, ordena tu habitación psíquica, retira proyecciones, afina tu lenguaje. Cuando tu palabra deja de ser contradictoria, la vida deja de confundirse al leerte. Ahora quiero llevarte a una práctica poderosa, la imaginación activa. No es fantasear sin rumbo, es dialogar con las imágenes que emergen del inconsciente, con disciplina y apertura. Cierra los ojos y convoca la forma simbólica de ese vínculo. No una cara, no una historia, sino una imagen que lo represente. Puede ser un puente, un río, un fuego, una constelación. Pregúntale, ¿qué necesitas para completarte? Escucha. Tal vez te pida silencio, tal vez te pida acción, tal vez te pida que devuelvas algo que no te pertenece o que recuperes algo que entregaste sin conciencia. Anota lo que recibas, aunque te parezca extraño. Luego, trae eso al mundo concreto con un acto simbólico muy preciso. Una carta que no envías, una caminata con una pregunta sostenida, un objeto que colocas en un lugar elegido para recordarte el tipo de presencia que quieres habitar. Estos gestos no son superstición, son lenguaje. Le hablan a tu inconsciente en su idioma y él te responde ordenando tu campo de experiencia. No subestimes el poder de la atención sostenida, la energía psíquica, la libido en sentido amplio. Fluye hacia donde pones tu foco. Si lo entregas al ruido, a la comparación, al resentimiento, se dispersa y te debilita. Si lo enraizas en una dirección con sentido, se densifica y magnetiza. Y aquí está la clave. El reencuentro no ocurre porque lo mereces en términos morales. Ocurre porque tu campo se vuelve coherente con esa experiencia. Coherente significa que lo que piensas, sientes, dices y haces, en lo micro y lo macro, apunta en la misma dirección. Cuando hay coherencia, el mundo se vuelve más transparente a tu paso. La sincronicidad aumenta, el azar se ordena y la vieja frase, cuando el alumno está listo, aparece el maestro, deja de ser un cliché y se convierte en un dato empírico de tu vida. Hablemos de símbolos que sellan procesos. Uno de los más antiguos es el mandala, una imagen circular con un centro, un diseño autoorganizado alrededor de un punto de quietud. Hacer un mandala, aunque sea trazado a mano, es una forma de ver tu propio self en movimiento. Te propone una tarea, encontrar el centro y dejar que la forma se construya hacia afuera. Si piensas en el vínculo como un mandala compartido, entenderás esto. Cuando ambos centros se alinean con su propio eje, el dibujo común aparece casi solo. Forzar el dibujo sin centro es producir un adorno. Sostener el centro y permitir el diseño es crear destino. Por eso el aparente alejamiento no destruye el mandala, a veces lo salva, porque te obliga a volver al punto que sostiene la figura. Quiero tocar una variable delicada, el deseo. A menudo se confunde el deseo arquetípico con el deseo impulsivo. El primero te eleva, te afina, te pide entrega y presencia.
El segundo te apura, te vacía, te pide distracción y recompensa inmediata. Si lo que llamas reencuentro está montado sobre impulsos, será una repetición más en tu biografía. Si se sostiene sobre deseo arquetípico, verás signos de maduración, mayor libertad, más verdad, menos teatro. ¿Cómo distingues uno de otro? Por sus efectos en tu respiración y en tu mirada. El impulso acorta la respiración y estrecha la mirada. La resonancia arquetípica amplía ambas. No es poesía, es fisiología psíquica. Entrena ese discernimiento en lo cotidiano y cuando el momento aparezca, lo reconocerás sin ruido. Hay preguntas que te conviene sostener en la noche, antes de dormir, cuando la frontera entre consciente e inconsciente se hace porosa. Pregúntate, ¿dónde estoy traicionando mi propio símbolo? ¿Qué proyección me impide ver lo real? ¿Qué parte de mí necesita crecer antes de que el reencuentro sea fértil? No busques respuestas inmediatas, espera sueños. El inconsciente contesta en imágenes. Tal vez veas un camino que se bifurca y una señal pequeña, casi invisible, apuntando a un sendero menos transitado. Tal vez un objeto que perdiste hace años aparece intacto en un lugar inesperado. Toma nota. Al tercer o cuarto sueño, la pauta se revela. Y cuando caminas de acuerdo con esa pauta, te sorprende que el mundo externo comience a alinearse como si te estuviera escuchando. Te está escuchando. La siguiente capa es la ética interna. No hablo de reglas morales, sino de integridad simbólica. Si prometes, cumple. Si no estás listo, di no. Si necesitas tiempo, dilo a tiempo. La integridad afina tu señal. La contradicción la distorsiona. Cuando tu señal está afinada, no necesitas gritar a la vida para que te oiga. Basta con susurrar con claridad. Y así como tú te vuelves audible para la realidad, también te vuelves audible para esa otra alma cuya partitura interna comparte notas con la tuya. A veces el reencuentro ocurre sin palabras, a veces con una sola palabra dicha en el tono exacto. Esa precisión no se improvisa, se cultiva. Hay una imagen alquímica que ilumina este camino, la coniunctio, la unión de opuestos en un nivel superior de realidad. No es fusión sin distinción, es integración sin anulación. Cuando la coniunctio ocurre dentro de ti, cuando tu luz admite su sombra, cuando tu acción integra su reposo, cuando tu razón se abre a la intuición, te haces capaz de una unión equivalente afuera. La vida suele sincronizar estas etapas, por eso ves que, tras un periodo de trabajo interno serio, aparecen a tu alrededor relaciones más íntegras, conversaciones más verdaderas, decisiones más firmes, y a veces, sin esfuerzo consciente, aquello que parecía perdido regresa, no para repetir, sino para revelar su forma madura. Para que todo esto deje de ser filosofía y se vuelva práctica, te propongo 4 actos simples y radicales. Primero, ordena tus símbolos. Elige 3 que representen tu proceso hoy. Tal vez un ancla para la presencia, una llave para el acceso a lo no visto, una antorcha para la claridad, y colócalos en lugares donde tu mirada descanse, no como amuletos, sino como recordatorios de tu elección diaria. Segundo, depura tu lenguaje. Cada vez que hables del vínculo, evita la queja, la demanda o el drama. Elige palabras que nombren tu centro y tu camino. Tercero, regula tu energía. Observa qué hábitos drenan tu atención. Consumo sin conciencia, ruido emocional, exceso de comparación. ¿Y qué hábitos la nutren? Silencio intencional, lectura que eleva, práctica creativa. Cuarto, abre espacio a la sincronicidad. Una vez por semana, propone un día sin urgencias, con ritmo más lento, con escucha activa. La sincronicidad aparece mejor en los márgenes del ruido. A esta altura, ya intuyes que no hablo de encontrar a la persona adecuada, como si fuera una pieza extraviada, sino de sintonizar con la forma que te corresponde en el tejido de lo real. Cuando sintonizas, las piezas llegan. Cuando no,
aunque estén a un palmo, se te escapan. Por eso el enunciado "dos almas gemelas siempre se reencuentran" no es una consigna romántica, es la descripción de un movimiento del self en el que la vida reordena variables hasta que la forma que debe darse se da. No puedes forzar la forma, pero puedes volverla inevitable al convertirte en el canal limpio por el que debe descender. Y cuando desciende, lo reconoces, no porque sea perfecto, sino porque es verdadero. Aquí hay algo que te conviene recordar en los días de neblina. La psique no se empobrece con la espera cuando la espera tiene propósito. Se refina. Los intervalos entre encuentros no son desiertos vacíos. Son talleres donde se forjan nuevas estructuras. Si atraviesas esos intervalos con conciencia, sin anestesias que te apaguen, sin discursos que te traicionen, emergerás distinto. Y entonces, si el reencuentro ocurre, ocurrirá entre dos presencias nuevas que ya no necesitan encajar por carencia, sino por elección. Si no ocurre, te habrás convertido en alguien que ya no implora una forma porque la lleva dentro, y desde ahí lo que llegue será de la misma calidad. Sigue conmigo un poco más. Lleva tu mano al pulso y siente el compás. Imagina que cada latido escribe una sílaba en un poema mayor que no conoces, pero que te incluye. En ese poema hay versos que solo pueden leerse con otra voz. No porque seas incompleto, sino porque ciertas estrofas están diseñadas como dúos. Cuando llegue el verso compartido, lo sabrás por la cualidad del silencio que lo rodea. No será un silencio vacío, será un silencio lleno, como el que antecede a la música cuando la orquesta está afinada. Tu trabajo es afinarte. El resto, cuando le corresponda, vendrá. Si te quedan dudas, escucha a tus sueños durante 9 noches seguidas. Escribe todo, incluso lo absurdo. Al 9º día, subraya los símbolos repetidos. Busca un hilo. Luego pregúntate, ¿qué acto concreto, pequeño, posible, real, honraría este hilo hoy? Hazlo. No esperes confirmación inmediata. El inconsciente no se somete a la impaciencia, pero observa los bordes de tus días. Ahí, donde nadie mira, empiezan los movimientos que otros llamarán casualidad, y tú reconocerás como respuesta. Y ahora respira hondo. Te dije al principio que esto no sería entretenimiento, sino cartografía. Ya tienes el mapa, inconsciente colectivo, arquetipos, sincronicidad, sombra, ánima y animus, self, kairos, imaginación activa, coniunctio, mandala y ética interna. No los memorices, habítalos. Cuando los habitas, escribirás tu camino de un modo que, tarde o temprano, te volverá a poner frente a la forma que te pertenece. Cuando ocurra, no preguntes si mereces el milagro. Atiende, habla con claridad, mira de frente. No traiciones el símbolo. Deja que el diseño se dibuje. Y camina. Porque en esa caminata precisa, el reencuentro no es un premio. Es la consecuencia natural de haber sostenido la línea invisible que te trajo hasta aquí.